Hoy en Estilo Desafío nos conectamos con el licenciado Fernando Daniel Peiró, quien es mentor y autor, y por supuesto es muy bueno hablar acerca de nuestra vida emocional, conectarnos con el desarrollo personal, con el liderazgo a través de sus palabras, y hoy está con nosotros en esta tarde. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido, qué gusto recibirte en Desafío. Gracias, Valeria. La verdad que es un honor volver a estar aquí contigo. Ahora, Fernando, planteabas desde el concepto de vida y conciencia, digo, porque acostumbrás a enviar muchos mensajes y difundir algunos extractos de tus libros en las redes sociales, y me gustó mucho este concepto y este desafío, y decías, dejar atrás el pasado y pretender avanzar a un futuro mejor y distinto es una utopía, en tanto las experiencias de dolor sigan latentes sin haber logrado un genuino aprendizaje de luz y conciencia. ¿Podrías explicarnos aspectos, digo, de esta frase y lo que has intentado plantear como desafío también para las personas? Bueno, te cuento, este es un pequeño fragmento que extraje de mi más reciente libro, 11 claves para vivir la vida, donde una de las claves justamente es la que yo denomino escudriñar y remover la alfombra, ¿no? Yo creo que para que pueda hacer una comprensión más ilustrativa, tomé este concepto de remover la alfombra como un sentido figurativo de lo que nos pasa a todos los seres humanos en algún momento de la vida o en toda la vida. Muchas veces no crecemos. Lo que planteo es que, primero, que cuando decís escudriñar, es decir, remover la alfombra, escudriñar es una palabra en latín realmente poderosa, que tiene un origen etimológico en la palabra scruta, que quiere decir basura. Es decir, escudriñar significa sacar la basura. Y esto nos pone en esta idea figurativa que te decía, que es remover la alfombra. Para hacerlo como simplificación, haz de cuenta que te vienen visitas a tu casa inesperadas y te llaman por teléfono y te dice, estamos a la vuelta, en 10 minutos estamos en tu casa. Y tú tienes la casa desordenada, entonces agarras, te pones a barrer y pones toda la basura, el polvo, debajo de la alfombra del living, de la sala. Y luego eso que es provisorio pasa a afirmarse y a terminar siendo un sarro que queda permanente debajo de la alfombra. Pero llega a tal punto que nosotros transitamos obviamente sobre la alfombra, y luego llega y sale tanto el polvo, y es justamente el polvo del día al día que se viene acumulando como basura en la memoria, ¿no? Es una ejemplificación de entender que tenemos mucha basura en la memoria. Es decir, nosotros, la municipalidad saca la basura una vez al día, pero nosotros no tenemos ese camión que nos saca la basura todos los días en la mente. Entonces, muchas veces el mal olor del pasado, ¿sí?, de esas situaciones que no perdonamos y que no aceptamos el pasado como fue, por llamarlo de otra manera, es porque perdemos la humildad del corazón, que nos lleva a abrir los portales hacia, llamémosle, nueva versión de nosotros mismos. Por eso decía en esa frase que publiqué en el posteo de las redes sociales, que dejar el pasado y pretender un futuro mejor pretende ser una utopía si nosotros de verdad esa experiencia de dolor que siguen latentes, por eso las escondemos y no las escudriñamos y no las perdonamos, de alguna manera siguen modificando nuestro futuro porque están presentes. Es decir, no es pasado, sino que siguen viviendo en nuestra mente. Y muchas veces eso es lo que nos da, por decir ejemplos, a ver cómo explicarte, condiciones o actitudes o comportamientos que, que nos alejan del alegre, de lo que nos lleva a la mejor versión, la alegría, la esperanza, y nos lleva justamente a todo lo contrario, es decir, al miedo, a la desesperanza, a la duda, a la incertidumbre, y que tiene que ver justamente porque es el perdón nos lleva a evitar tener miedo futuro, porque el perdón es algo que sucedió en el pasado,
que al nosotros perdonarnos ya podemos observar el futuro desde un punto de vista más esperanzador. Pero aquella persona que pasó por una adversidad, por una situación difícil, una crisis, y no lo perdonó, es decir, lo puso debajo de la alfombra de su vida y lo fue tapando, 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 hasta que se olvidó del dolor, lo que sucede es que cuando mira el futuro, mira con miedo el futuro. Y es justamente porque al no perdonar el pasado, y como no desea que se vuelva a repetir una situación de dolor, teme el futuro. Entonces, nos pasamos evitando un presente que es justamente la condición fundamental por el cual nosotros podemos tener la esperanza de un futuro, porque nosotros construimos en el presente. No construimos cuando estamos todo el tiempo viviendo en el pasado. Y la gente dice, el pasado, sí, ya pasó, ya pasó. El pasado está presente muchas veces en la vida. Por eso que hay dos condiciones. Una es el pasado doloroso y otra son las vivencias. Cuando nosotros tomamos el pasado doloroso y está presente en nuestra vida, tememos permanentemente, tenemos incertidumbre todo el tiempo, no tenemos esperanza, vivimos dudando. Ahora, si tenemos vivencias, que son todos esos momentos hermosos que pasamos en algún momento de nuestra vida y lo volvemos a traer al presente, por eso se llama vivencia, porque lo volvemos a vivir en nuestra mente, en todas las condiciones, mentales, emocionales, y obviamente nuestra energía o vibración cambia. Ese es un tema importante. Como ejercicio, si quieres, es lo que yo le sugiero a la gente, que cuando está en un momento difícil, que diga, bueno, lo dejo atrás, paso la página, lo dejo atrás, paso la página, así verbalizarlo y visualizar un momento que haya sido realmente exitoso o feliz en la vida, en el pasado, y transformarlo a un momento presente. Ese es un tema importante en la visualización. Hay muchos recursos, obviamente, y técnicas, Valeria, para lograr que el pasado, de alguna manera, quede liberado, me refiero en cuanto a lo que es la experiencia de dolor del pasado, quede liberada, y darnos la oportunidad de poder estar en un aquí y ahora, que parece poético, pero que en realidad existe, que es el estar observando lo que acontece en el momento, y por qué no, como un niño, sorprenderse lo que sucede en el momento inmediato. Ese es un tema maravilloso. En lo personal he tenido experiencia de practicarlo día a día y realmente es extraordinario. Por supuesto, no todo el tiempo se puede, porque hay algunas situaciones que nosotros pretendemos, llamémosle controlar, queremos controlar las cosas, y al apegarnos sucede que empezamos a temer, a tener dudas y perdemos el poder personal. Por eso que es importante esto, que lo que dije en este contexto de ese mensaje pequeño de la red social, que es una utopía querer tener un mundo mejor si realmente no sanamos el pasado. Creo que esa es una definición muy concreta para cualquier circunstancia en la cual uno se encuentre. Si uno no libera el pasado perdonándolo, aceptándolo, teniendo humildad del corazón, es muy difícil cambiar la realidad. Einstein decía que un insensato es aquel que cree que haciendo lo mismo va a tener resultados diferentes. De eso se trata. Que si nosotros queremos cambiar las cosas, debemos de verdad hacer cambios, no creer que va a llegar el milagro haciendo lo mismo que hacemos. Entonces es importante que nuestra inteligencia emocional, o si se quiere, nuestra maestría emocional, se desempeñe en los momentos cuando aparece en nuestra mente toda esta basura que decía al inicio, ¿sí? Escudriñar, es decir, ¿de dónde viene esta sensación anímica negativa que tengo? ¿De dónde viene esta sensación de tristeza? ¿De dónde viene esta sensación de temor? ¿Qué es lo que me pasó en el pasado que hace que hoy vuelva a sentir esta sensación? Porque muchas veces hasta perdemos el inicio de dónde comenzó esta situación. Entonces tenemos tristeza y no sabemos por qué, tenemos miedo y no sabemos por qué, y es porque pasamos todo a esa, barrimos todo y lo pusimos debajo de la alfombra nuestra, y llegó el momento de que nos olvidamos de cuál fue el inicio que ocasionó todas las cosas que hoy vivimos y que probablemente estén ausentes de luz. No sé Qué si me hago comprender. interesante el desafío que estás planteando, y me quedo con muchas de las recomendaciones que realizaste, Fernando. Sobre todo pensaba también en el impacto
que tienen esos pensamientos, esas situaciones negativas que quizás hemos vivido en el pasado, pero que siguen estando presentes en nuestra mente a nivel físico. ¿Cuántas veces las personas, por no lograr el manejo o la gestión de sus emociones en esos momentos de crisis interna, trasladan de algún modo esas sensaciones al cuerpo, ¿no? A lo físico? Digo, impacta también a nivel de lo que se Absolutamente. puede generar como una enfermedad o una patología crónica. Sí, 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 claro, porque el cuerpo es la densidad más baja de energía que tenemos nosotros. Entonces nosotros tenemos una alta energía en la mente y obviamente eso termina como una cristalización en nuestras emociones. Por tanto, nuestra manera de pensar es el condicionante de que nosotros tengamos salud corporal también. Por eso que dicen los dichos, ¿no? En función de lo que comes, así eres, pero lo que pasa es que no se entiende mucho ese concepto, pero en realidad, ¿qué es lo que nosotros nos alimentamos a nivel mental también? Por ejemplo, por dar otros ejemplos más que la gente podría considerar, si yo me voy a acostar luego de haber visto, haz de cuenta, las noticias, por ejemplo, haz de cuenta la noticia ahora de Jujuy con todo lo que viene pasando, haz de cuenta, los tiroteos y demás, y la gente se va a dormir después de todo eso, ¿qué es lo que va a suceder a partir de ahí? Este es un tema importante. Entonces, uno tiene que dejar el celular, dejar la televisión, apagarla, empezarse a visualizar, a tener gratitud, que puede ser un buen ejercicio al final del día, agradecer por todo lo que aconteció en el día y acostarse con ese estado vibratorio, si se quiere, de gratitud. Y desde ahí levantarse, obviamente con mayor salud, porque no aparecen todas las malas noticias que la va procesando el cerebro en un momento donde nosotros no tenemos control, porque estamos durmiendo, y al otro día nos levantamos sin pesadez, con mayor esperanza. Si uno lo practicaría, miren, 5 días, no 7, 5 días que se practique la gratitud días antes, momentos antes de dormir, sin, obviamente evitando todos aquellos elementos exógenos como las malas noticias, música pesada como heavy metal y todo ese tipo de cosas. Nuestro cuerpo empieza obviamente a vibrar diferente y va haciendo el sentido contrario, en el que la mente cristalice las emociones y las emociones impactan en el cuerpo, hace el sentido contrario. Cuando uno empieza a vibrar en el cuerpo, nuestras emociones se transforman y nuestra mente empieza a disponerse a pensar de otra manera. Es importante, lo que dice de que impacta en el cuerpo y muchas veces a niveles patológicos crónicos, es cierto, claro que sí, hasta cáncer incluso. Es muy interesante lo que estás planteando y sobre todo me quedo con tus palabras, Fernando, en este día de reflexión también, que como mencionabas, ¿no? Elegir cómo vamos a nutrir nuestra mente, nuestro cuerpo, en definitiva, cómo vamos a alimentarnos, ¿no? En todas las dimensiones del ser, porque al fin y al cabo no somos solamente lo que consumimos, pero en definitiva todo contribuye a mejorar nuestra calidad de vida, como bien Exacto, decías, exacto. desde una película hasta las noticias, ¿no? Y Totalmente, totalmente. lamentablemente estamos muy compenetrados con las redes sociales, existe hasta una adicción, digo, de las personas a estar con el teléfono todo el tiempo en mano, con lo cual es un desafío también el que estás planteando. Sí, tú sabes que esa palabra que mencionas, adicción, yo la menciono en uno de mis libros, donde digo que nosotros somos adictos a mal pensar y que nosotros tenemos que desarrollar la cultura del buen pensar. Y cuando eso sucede, empezamos a un buen sentir, un buen hacer y luego a un buen tener. Y obviamente esto es lo que habla del bienestar. Cuando nosotros nos alimentamos, no solo físicamente, es decir, no solo la comida que comemos todos los días, sino nos alimentamos emocionalmente, te das de cuenta, ir a hacer arte, por decir un ejemplo, abrazar un amigo, abrazar a las personas que uno ama, el desarrollo del lenguaje también como un punto de partida de desarrollo de poder,
alimentar el lenguaje, la lectura es un tema importante. Por ejemplo, obviamente estamos alimentando la mente y el intelecto. Cuando hacemos todos estos procesos de alimentación, por eso la alimentación no es solo física, sino emocional y mental también, todo cambia. Y era interesante que uno pueda hacer ejercicio. Creo que la persona perece en la ausencia de disciplina, y la disciplina se construye repitiendo, repitiendo, repitiendo acciones que sean constructivas, porque si no, lo que está construyendo son vicios, que sería el opuesto justamente a este proceso de disciplina. Cuando yo repito, repito, repito algo negativo, termina siendo un vicio, la queja, por ejemplo. ¿Ven? El mal pensar es Agradecerte. un vicio. El agradecer. Realmente muy claro en tus conceptos, Fernando Daniel Peiró, por este tiempo con estilo desafío a través de Aries. Espero que tengas Muchísimas una gracias. excelente jornada, que por supuesto las personas saben que pueden encontrarte en las redes sociales para poder nutrirse también de algunos conceptos que son muy positivos, con tu mirada optimista y siempre llamando a la conciencia para tener una mejor calidad de vida. Como autor, como mentor, gracias por haber estado hoy en este desafío. Gracias por esta consideración de invitarme a tu programa y la verdad que es un honor. Te agradezco mucho, Valeria. Que tengas un excelente día. Fernando Daniel Peiró es autor y mentor en liderazgo y conciencia. Hoy estuvo con nosotros en la tarde de Aries.